Buenos días, hermanos. Mira, cuando se repartieron las charlas sobre Oseas hace unos meses, se me adjudicaron estos dos capítulos, 13 y 14. Lo primero que yo pensé, lo primero que me preguntaba como buen predicador es ¿cuántos chistes o comentarios graciosos sé yo sobre Oseas? Y sumaba 2. Estaba orando todos esos meses que no los cuenten Josué, que no los cuenten fulano. Ya el primer día mi gozo era un pozo porque Josué dice, ¿cuál es el profeta más pijo de la Biblia? Oseas, vale, me quedan uno. Afortunadamente nadie más ha hecho este comentario en mi segundo, antes os lo cuento. Es un poco difícil, no vais a entenderlo a la mitad, pero el comentario gracioso es que cuando el profesor de escuela dominical tenía que explicar a sus alumnos que era un profeta, tuvo que pasar media hora explicando que un profeta no es uno que aboga por los quesos griegos. Y creo que 1 de cada 10 personas aquí me ha entendido. Dejemos atrás los comentarios graciosos que no están triunfando esta mañana. Vamos a hablar principalmente del capítulo 14, pero haremos alusión a 13 y 14. Y quiero hacer 3 cosas. En primer lugar, observar algo de cómo es Dios. Quiero presentaros el Dios de Oseas, el Dios de la Biblia, en algunos aspectos muy interesantes que vamos a ver esta mañana. Luego quiero entender cómo es que es así, porque es una cosa rara que vamos a ver, cómo es que es así. Y luego, en tercer lugar, más importante, cómo puedo estar bien, cómo puedo estar en paz con semejante Dios. Empezando con observar algo sobre Dios de estos capítulos. Y he hecho mano de una frase de Pablo en Romanos 11. En Romanos 11 Pablo está repasando la historia de la humanidad y de Israel en concreto. Y él cuando lo resume, hace este comentario, Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Afirma Pablo y afirma la Biblia en general, incluyendo Oseas, que Dios es severo y bondadoso. Es bondadoso y severo. Es justo, pero es misericordioso. Es juez y es salvador. Y tenemos que, de alguna manera, manejar estos 2 temas, esos 2 aspectos de Dios. Y los vemos en estos capítulos 13 y 14 de Oseas también. No hemos leído el capítulo 13 por amor al tiempo, pero hay unas cosas muy fuertes sobre la severidad de Dios. El capítulo 14 es más bonito, está hablando de su misericordia, de su bondad. En el 13 menciona, por ejemplo, versículo 7, Dios está hablando, dice, yo seré para ellos como un león, como un leopardo en el camino, y los acecharé. Eso es un Dios severo, hasta justiciero. En cambio, también esos capítulos nos hablan de un Dios de misericordia. Capítulo 14, versículo 3, en ti el huérfano alcanzará misericordia. Tenemos esa bondad y severidad de Dios presentados ante nosotros. Y no voy a esforzarme esta mañana en defender esta visión de Dios. Hay muchos que discutirían, no, Dios no es así. Podemos defender esta visión de Dios, pero voy a hacer simplemente el comentario que las alternativas a ese Dios no son muy apetecibles. Imagina que solo
que Dios fuera solo un Dios de severidad, por ejemplo, estaríamos en un universo donde sin la bondad de Dios el universo sería frío, despiadado, y no habría ni esperanza de perdón ni esperanza de nada si quitas a la bondad de Dios, te queda solo su severidad. Y si quitas su severidad, ¿qué tipo de universo tendríamos? Tendríamos un Dios, una especie de abuelo blando, consentidor, indulgente, y no habría justicia en este mundo. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos que Dios sea justo y a la vez bondadoso. Y eso es lo que presenta Oseas. Sin embargo, esto no resuelve nuestros problemas, porque lidiar con un Dios así puede parecer un poco difícil, y lo es, a primera vista por lo menos. ¿Cómo puedo conocer su bondad y evitar su severidad, por ejemplo? Nos preguntamos. ¿Y cómo puedo acercarme a ese Dios? Nos puede parecer impredecible, hasta caprichoso, un Dios así. Es cuestión, por ejemplo, de pillarle de buen humor, que va cambiando de opinión, de humor cada 2 por 3, Dios. Creo que no. En Malaquías, por ejemplo, Dios se presenta y dice: yo soy Jehová que no cambio. Entonces no es eso de pillarle de buen humor. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo podemos entender esos dos aspectos en Dios? ¿Cómo podemos entonces acercarnos y beneficiarnos de su bondad sin tener que recibir el castigo de su severidad? Esto es lo que quiero plantear esta mañana, y creo que nos va a ayudar el último versículo de todo el libro de Oseas. Vamos a leerlo rápido. Capítulo 14, versículo 9, dice: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Fijaos que habla aquí de los que andan y los que caen ante Dios, los que conocen la bondad de Dios y los que conocen la severidad de Dios. Pero los dos tipos de personas chocan o armonizan con la misma cosa en Dios, lo que llama aquí los caminos de Dios. Lo leo otra vez aquí. Los caminos del Señor son rectos. Vale, con estos caminos, ¿qué pasa? Los justos andarán por ellos, los rebeldes caerán en ellos. En los mismos caminos del Señor hay dos reacciones, hay dos resultados distintos. Eso es lo que vamos a explorar un poco esta mañana. Y voy a empezar, antes de hablar de cómo es Dios, voy a poner una especie de ilustración de la naturaleza para que podamos empezar a acercarnos a estos dos aspectos de Dios unidos en una cosa que Él tiene. Voy a hablar de esta planta que aquí en las fotos, la lavanda. Antes de decir nada más, tengo que decir dos cosas. Primero, que no pretendo entender de jardinería, y alguien me puede corregir después si sabe. Y segundo, que es una ilustración de cómo es Dios y tiene sus limitaciones. Entiendo esto. Entendemos que estamos salvando distancias aquí, que Dios no es lavanda. Estoy comparándole con lavanda en algunos sentidos, ¿vale? Pero la lavanda tiene unas características interesantes para los que tienen jardines, y se recomienda plantar esta planta. ¿Por qué? Porque atrae
a bichos que queremos tener en nuestro jardín. Atrae sobre todo las abejas y las mariposas, que son positivos, queremos tenerlos en nuestro jardín. Pero a la vez repulsa y rechaza y quita a unos bichos que no queremos, como las pulgas, polillos y las, ¿cómo se llama?, mosquitos. Todo esto no les gusta la lavanda. Entonces, fijaos que es un ejemplo de una cosa que produce dos reacciones totalmente opuestas, ¿vale? La lavanda atrae a las abejas y a la vez repela a las pulgas. Lo que estamos buscando esta mañana es algo en Dios que tiene una reacción similar, que atrae a algunas personas y repulsa a otros, que bendice a unos y que castiga a otros, que muestra bondad y manifiesta bondad a un tipo de persona y severidad a otros. Eso es lo que vamos a explorar esta mañana. Entonces, ¿qué son estos caminos que dice Oseas que producen esos dos resultados? Que hacen caer a algunas personas, pero otras personas pueden andar en ellos. ¿Qué es la lavanda de Dios? Bueno, la primera pista nos ha dado Tino antes leyendo en Isaías 55, porque ha leído ahí muchas cosas, pero una cosa que ha dicho es que los caminos del Señor, ¿verdad? Isaías 55. Voy a leer el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Esta palabra caminos en Isaías es la misma palabra que usa Oseas en capítulo 14. Y fijaos, la primera pista que nos da es algo en Dios que es alto, que es más alto que nosotros, que es superior, ¿vale? Entonces, hay algo en Dios que transciende a la humanidad, que es mucho más alto. Es nuestra primera pista. Y no es casualidad que cuando Isaías explica esto, se refiere a Dios como el Santo de Israel, porque realmente lo que estamos viendo aquí es la santidad de Dios, que es aquello que es mayor, que es más alto, que es superior que nosotros. Tiene Dios una manera de ser tremendamente más alto que nosotros. Esa es nuestra primera pista. Y aquí se estriba lo que hace que Dios a la vez severo y bondadoso en relación con nosotros. Su santidad es lo que hace que, según cómo estamos nosotros, nos enfrentamos con su severidad o su bondad. Pero tengo que explicar un poco más esta idea de santidad para que podamos realmente avanzar y profundizar en esto. ¿Qué es la santidad? Estoy diciendo que es la clave para entender a Dios. Es el principio rector en Dios. Y es muy importante entender la santidad, sobre todo como vamos a ir explorando, porque Dios pide de nosotros esta santidad. Vamos a ver dónde dice esto, porque seguramente si lleváis más de una semana por aquí, sabéis que hay versículos en la Biblia que dicen, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? ¿Os suena esto, no? ¿De dónde viene esto y por qué? ¿Y cómo lo entendemos? Pues me gustaría usar la pedagogía que usa el propio Dios mismo, cuando quiere explicar a su pueblo qué es la santidad. Y la primera vez que Dios dice a su pueblo, sed santos como yo soy santo, es Levítico 11. Si queréis buscarlo, Levítico 11:44, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo.
Levítico 11:44. Y es interesante ver en dónde se encuentra este versículo. Se encuentra en el capítulo 11 de Levítico, que es básicamente una lista de comidas que pueden y no pueden comer los judíos. Sabéis que los judíos tienen la comida kosher, la comida que pueden comer y cosas prohibidas. No puedes ofrecerle un sándwich de bacon a un judío. Vale, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la santidad? La clave aquí es que si tú miras las comidas que pueden y no pueden comer, no hay realmente un motivo especial, intrínseco, para explicarlo. Son cosas bastante aleatorias, random diríamos, que Dios dice, esto sí y este bicho no. Pero a través de la prohibición y el permiso de ciertas comidas, Dios está explicando el primer elemento de la santidad, que es la capacidad de distinguir, de diferenciar. Entonces los judíos, lección número 1, distingue las cosas. Algunas cosas son buenas y algunas cosas son malas. Y para ser santo, para ser como yo, necesitáis saber distinguir y discernir en ese sentido. Lección número 1. Número 2 es contestar la pregunta, pero ser diferentes, entonces es clave para ser santo. Pero ¿diferentes en qué? Pues su segunda lección es Levítico 19 y 20. Ahí vuelve a decir 2 veces, sed santos como yo soy santo. 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, luego en el capítulo 20 vuelve a decirlo. Y entre esos 2 mandamientos de ser santos, ¿qué hay? Un repaso a los 10 mandamientos y una explicación de los 10 mandamientos. Entonces, si nos unimos esas 2 lecciones que Dios da a su pueblo, entendemos que ser santo es ser diferente en lo moral, en lo ético, en la manera de vivir y comportarse. Esto es una especie de definición de la santidad. La santidad es ser diferente del mundo, especialmente en lo moral. Y el problema del hombre, el problema tuyo y mío, es que precisamente este tipo de santidad es lo que nos falta. Carecemos de esto. No somos diferentes del mundo, no somos limpios. Somos sucios y somos igual que el mundo por naturaleza. Eso es nuestro problema. Somos pulgas en el jardín de Dios. Y eso es lo que nos enfrenta como situación un poco negativa esta mañana. Y sin embargo, yo he dicho que Oseas está hablando de la posibilidad de ser bienvenido en el jardín de Dios, de ser una abeja, de poder caminar en esos caminos del Señor, no caer en ellos. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo podemos ser justos? ¿Cómo podemos ser abejas que pueden entrar en el jardín de lavanda de Dios? Inicialmente podemos sentirnos desanimados porque, como he dicho, Dios está pidiendo una santidad que no tenemos. Simplemente no tenemos. Y Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sabemos que nuestros intentos de ser justos y santos son como trapos de inmundicia, según la Biblia. Entonces, ¿qué esperanza hay? La esperanza está en el Evangelio. Y el Evangelio dice que lo que Dios requiere de nosotros
también lo da. Que lo que Dios demanda de ti, te lo regala si lo quieres. Y este es el Evangelio, esa es la buena noticia. Vamos a explicarlo esto un poco. En el Salmo 31, el salmista está expresando este deseo de estar bien, de conocer la bondad de Dios. Y dice Salmos 31, versículo 1, en ti, oh Señor, he confiado, líbrame en tu justicia. Líbrame en tu justicia. Eso es muy importante. Estamos hablando de que no tenemos justicia y santidad nosotros, pero hay una justicia de Dios que nos puede dar. Su justicia puede librarnos. Esa es nuestra esperanza. Puedo explicarlo un poco más en otro texto en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. Donde Pablo se dirige a la iglesia en Corinto y le recuerda versículo 26, les recuerda, hermanos, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo que dice a sus oyentes no es muy bonito inicialmente, os habéis fijado, ¿no? Les llama necios, viles, débiles. ¿Vale? No es un cumplido esto, pero es realista. Eso es lo que somos por naturaleza. Pero él dice que a pesar de haber sido esto, ahora algo ha pasado en Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo. Entonces, cuando estamos en Cristo, recibimos que, fijaos en esta lista, sabiduría, justificación, santificación y redención, en la persona de Jesús que nos cubre. Esto es el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos da lo que pide de nosotros, nos regala lo que nos requiere, que es santidad y demás cosas en Cristo, que es nuestro Salvador. Y cómo se apropia, cómo se coge, cómo se adhiere a esta salvación, cómo se puede apropiarse en la vida. Pues ya nos dio la pista el salmista, porque antes de hablar de líbrame en tu justicia, decía, he confiado en ti. Es en la confianza, en la fe en Cristo que podemos recibir esta santidad, esta justicia en la persona de Jesús. Voy a acabar con un último texto que explica esto. Romanos 1. En Romanos 1, Pablo está explicando lo más básico del Evangelio y cómo ser una abeja, para decirlo en nuestros términos de esta mañana. La abeja en Romanos 1 es lo que Pablo llama el justo. ¿Cómo ser justo? Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está diciendo Pablo que no es en nuestra propia justicia que podemos tener esperanza, sino en la justicia de Dios que se revela. ¿Sabéis?
Habéis oído hablar de Martín Lutero, me imagino la mayoría. Es un hombre que cambió el mundo. Él, como mucha gente de sus tiempos, cuando leía de la justicia de Dios, le ponía nervioso, le asustaba, porque para él, durante años, cuando escuchaba de la justicia de Dios, era algo terrorífico. Lo asociaba con el juicio. Pero aquí, leyendo y orando, entendía finalmente que la justicia de Dios aquí no se refiere a esta justicia con que Dios va a juzgarnos, sino a esta justicia que nos regala aquel que cree. Por eso habla aquí, lo asocia con vivir por fe. Y se revela en el Evangelio una justicia regalada a aquel que pone su confianza en Jesús, que dice: yo no soy justo en mí mismo, pero recibo por fe la justicia que me regala Dios, que Él ha ganado en la cruz el perdón de todo aquel que cree en Él. Lutero decía que cuando leía y entendía esto por primera vez, nació de nuevo por el Espíritu Santo y se abrió las puertas del paraíso. Sabéis que el paraíso es una especie de jardín, el jardín del rey. Entonces nos recuerda nuestro jardín de lavanda, donde tenemos acceso si somos abejas. Si somos abejas transformadas en justos. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues si me pide Dios justicia, yo puedo señalar una especie de vestido de justicia que Dios me impone encima de mí. Y Él solo ve la justicia de su Hijo cuando ve a mí, porque yo he confiado en Él. No sé si estoy explicando claramente o no, pero el profundo deseo de todo ser humano es estar bien con su Creador. Y hemos visto que Dios es severo y bondadoso. Aquí se abre una esperanza de conectar de lidiar con conocer esta bondad de Dios y esquivar la severidad. Así que os animo a aprovechar esta oportunidad y recibir lo que Dios nos ofrece. Vamos a orar. Padre, tú conoces a cada uno de nosotros, conoces nuestro ser, lo más profundo de nuestro corazón, y conoces nuestra necesidad de perdón, de justicia, de santidad, porque sin ellos no podemos tener esperanza de conocer tu bondad y estamos enfrentados con tu severidad. Gracias porque Jesús abrió un camino para que podamos estar bien contigo. Gracias porque no hay condenación para aquel que está en ti. Y gracias porque simplemente diciendo sí, recibiéndote, podemos recibir perdón de pecados, justicia y santidad en tu Hijo. Haznos como estas ovejas, bienvenidas en tu jardín. En el nombre de Jesús. Amén.